Hoy es 10 de marzo de 2026, martes, a repasar notas. En negocios y dentro de negocios en inversiones, solamente una llamativa esta semana, porque la startup de Jean LeCun, que es AMI, Advanced Machines Intelligence, ha levantado $1.000 millones con una valoración de 3.500 millones de dólares. Es cierto que Jean LeCun tiene un prestigio indiscutible. También es cierto que en los tiempos en los que vivimos y en este sector, $1.000 millones no es una cantidad descabellada, pero una vez más estamos hablando de una financiación a una empresa que no ha hecho nada, que no tiene ningún producto, que no tiene ningún desarrollo, que no tiene... Bueno, de hecho, son 12 empleados a día de hoy, aunque es verdad que en el tuit en el que anunciaban la ronda de financiación decían, estamos contratando, que solo faltaría que fuerais 12 con $1.000 millones y no estuvierais contratando, pero bueno. En fin, más de negocios. Cursor, que es esta empresa especializada ya desde hace tiempo en aplicar inteligencia artificial a la programación, antes de que se pusiera de moda Claude Code y el GPT Codex y tal, pues Cursor ha anunciado que ha sobrepasado ya los $2.000 millones en ingresos anualizados. Esa cifra supone que han multiplicado por 2 los ingresos anualizados en los últimos 3 meses. Y según ellos también, todas estas son cifras que ha dado la propia compañía, el 60% de ese revenue, de esos ingresos, más o menos alrededor del 60%, son clientes empresariales, clientes corporativos. Y para completar el cóctel de numeritos que han presentado, la valoración de la compañía actualmente es de $29.300 millones. Más de negocios, Mistral, la empresa francesa, ha lanzado una línea de servicios orientados especialmente a finanzas, fundamentalmente a bancos, fondos de inversión, este tipo de negocios, que tienen la peculiaridad, como ya tenían otros de los productos presentados por Mistral, de que se pueden implantar localmente, con infraestructura local, sin tener que usar la nube de nadie, sin tener que sacar los datos de las instalaciones de la propia empresa, que supongo que para el sector financiero pues es un valor añadido importante. Siguiente de negocios, OpenAI ha decidido acabar no el experimento, porque no lo presentaron como un experimento, sino como un producto ya firme, pero han decidido dejar de intentar que la gente compre directamente desde ChatGPT, porque según dicen ellos mismos, los resultados no han sido los esperados. Por otro lado, tuvieron muy pocos negocios que mostraran interés en participar de esto, poniendo sus productos a disposición con compra dentro del interface de ChatGPT. Así que una línea de ingresos que se cierra para OpenAI, lo cual los hace todavía más dependientes en la nueva línea que han abierto de publicidad y que habrá que ver cómo les va. Y para terminar, una de robótica, la empresa de robótica Agility Robotics ha decidido cambiar su nombre quitándoselo de Robotics, quedándose simplemente en Agility, aunque de momento dicen que su propósito, su plan sigue siendo el mismo, que están enfocados en desarrollar robots humanoides seguros y que esperan presentar el primero en este mismo año, en 2026. Ya tienen robots funcionando en entornos industriales, trabajan con empresas como Amazon, como Toyota en Canadá, así que aparentemente siguen siendo una empresa de robótica, pero por alguna razón han decidido quitar lo de Robotics del nombre. Y a mí me ha parecido, igual no tiene nada que ver, pero me ha recordado inmediatamente el momento en el que Apple, cuando se llamaba Apple Computer, decidió quitarlo de Computer del nombre y quedarse solo con Apple, que entonces también parecía como un movimiento inofensivo, pero es de aquí que con el tiempo nos dimos cuenta que efectivamente Apple dejaba de ser una empresa de tecnología, de computación, para convertirse en una empresa de diseño y de moda, y espero que estos de Agility no caigan en lo mismo. Voy con desarrollo en modelos, versiones. En principio no iba a mencionar a ninguno porque no ha habido nada especialmente llamativo esta semana, pero bueno, como OpenAI ha presentado la versión 5.4 de GPT, siendo OpenAI quien es y siendo GPT el padre de toda esta ola de inteligencia artificial generativa que vivimos, pues creo que se han ganado el derecho a que todas sus presentaciones tengan cierta repercusión. En fin, en cuanto al modelo en sí, pues lo de siempre. Es mejor que antes,
maneja ventanas de contexto más grandes. En concreto, ellos han dicho que puede manejar hasta 1 millón de tokens de ventana de contexto, aunque aquí me remito a lo que ya he dicho varias veces últimamente. Si estas ventanas de contexto fueran reales, no estaríamos viendo tanto paper y tanta infraestructura alrededor de intentar que las ventanas de contexto efectivas, sobre todo en el uso agéntico, sean lo más pequeñas posibles, porque en cuanto las ventanas de contexto crecen, los agentes empiezan a desbarrar y a equivocarse sistemáticamente. Pero bueno, en cualquier caso, versión nueva, 5.4, mejor que la anterior, y la 5.5 será mejor que la 5.4, y continuamos para Vimo. En cuanto a noticias de desarrollo en sí, pues esta semana me ha llamado la atención un paper precisamente de Yann LeCun, del que hablaba antes. Bueno, no solo de Yann LeCun, pero es que literalmente hay más de 20 investigadores mencionados en la cabecera del paper, y ponerme aquí a mencionar 20 nombres se me hacía un poco espeso. Así que Yann LeCun y 20 más, lo siento por los otros, que seguramente ahora mismo todos ellos seguro que escuchan el podcast y ahora mismo están pensando con lo que yo he sido, y ahora me veo aquí reducido a ser uno de los 20 más que acompañan a Yann LeCun. Pues sí, chicos, lo siento. Entonces, el paper era un paper bastante denso y bastante extenso sobre algunos descubrimientos en el ámbito del training de modelos multimodales. Yo en concreto me he apuntado aquí 3 de esos descubrimientos. Descubrimientos, tampoco pensemos en la penicilina, pero bueno, en 3 findings, si queremos, que suena como menos pomposo que descubrimiento, 3 findings interesantes. El primero es lo que podríamos llamar la asimetría de escala. Cuando entrenas un modelo multimodal, obviamente tienes que entrenar la parte de lenguaje, tienes que entrenar la parte de visión. Bueno, pues lo que han descubierto, o una de las cosas que han descubierto, me han llamado la atención en este paper, es que los modelos mejoran el manejo del lenguaje con la cantidad de parámetros. Cuantos más parámetros tiene un modelo, mejor es en el manejo del lenguaje. Vamos a ponernos un poco estupendos, ceteris paribus. Es decir, si todo lo demás está igual, aumentando los parámetros, aumentas el rendimiento en el manejo del lenguaje. Sin embargo, para mejorar el rendimiento en visión, lo que tienes que hacer no es aumentar los parámetros, sino aumentar los datos de training. O sea, la relación más directa no es con el número de parámetros, es con el número de datos que hay en el dataset de training. Así que, primer aprendizaje interesante, para escalar el training de un modelo multimodal, no tienes que escalar lo mismo en función de lo que quieras mejorar. Segundo aprendizaje interesante, segundo descubrimiento interesante. Cuando usas arquitectura MOE, que a día de hoy ya es la arquitectura estándar, aparece una especialización natural, podríamos decir, usando la palabrita de Marras, que emerge una especialización natural. Es decir, cuando tú coges una arquitectura MOE y le haces un training multimodal, sin que tú intervengas de ninguna manera, el modelo aprende a utilizar a unos expertos solo para tareas de lenguaje y a utilizar otros expertos solo para tareas de visión. Es como si el modelo aprendiera que el lenguaje y la visión son 2 cosas distintas y que por lo tanto hay que especializar a algunos módulos del MOE en lenguaje y a otros módulos en visión. Y el tercer aprendizaje, quizá el más interesante, por eso lo he dejado para el final, hay que construir un poquito de tensión en la narración, es que en los modelos multimodales emerge lo que podríamos llamar un world model, un modelo de mundo, también automáticamente. Igual que especializaba los MOEs sin ningún tipo de guía ni de indicación externa, pues pasa lo mismo con el world model. ¿Cómo han identificado este hecho de que emerja un world model de manera automática? Pues han usado el modelo multimodal para una tarea que se llama NWM, es un tipo de tarea estándar. NWM es un acrónimo de Navigate World Model, que es una tarea en la que tú al modelo le das un estado del mundo y una acción. La acción se la das como texto, es decir, le dices, haz esto, toma esta acción, y el modelo tiene que predecir el siguiente estado en el que estará el mundo después de esa acción, ¿vale? Eso es una tarea NWM. Bueno, pues un modelo entrenado multimodalmente supera por mucho a modelos entrenados específicamente con datasets de NWM, es decir, modelos entrenados específicamente para tareas de navegación en un modelo de mundo. Un modelo multimodal necesita solamente un 1%
de los tokens que necesita un modelo especializado para no solamente igualar, sino para superar ampliamente a los modelos especializados. Esto lo que nos quiere decir es que si necesita esa tan pequeña cantidad de tokens etiquetados en NWM, es porque el modelo ha tenido que construir nuevamente automáticamente, emergiendo una especie de teoría sobre cómo se mueve el mundo, cómo funciona el movimiento en el mundo. Y ha tenido que aprenderlo simplemente con los vídeos que ha visto en el entrenamiento multimodal, sin ningún tipo de etiquetado específico que le enseñe cómo funciona el mundo. Y además ha tenido que aprender automáticamente cómo cambia ese mundo que ha visto con las acciones que recibe en texto, porque lo que aprende en los vídeos y lo que le entra en texto, como digo, no están etiquetados uno a uno. De tal manera que si, por ejemplo, en el paper le decían al modelo sal de la sombra, el modelo ha tenido que entender, primero qué es la sombra, obviamente, pero ha tenido que aprender qué significa salir de un sitio. Y para eso ha tenido que construirse, como decía antes, una teoría propia, un modelo de mundo propio, sobre cómo funciona la realidad que ha visto en los vídeos. No puede ser una interpretación píxel a píxel, porque si fuera una interpretación píxel a píxel, no la podría conectar con las acciones que se le dan con entradas de texto. Así que con estos 3 interesantes aprendizajes, especialmente con el último, hay varias implicaciones ya en las posibles aplicaciones prácticas de los modelos multimodales. Por ejemplo, en el caso de la robótica, esto indicaría que no hace falta tener grandes cantidades de datos masivos anotados para entrenar bien a un robot en cómo funciona el mundo, sino que si tienes buenos vídeos de entrenamiento y una pequeña cantidad de datos anotados, como decía antes, con un 1% podría ser suficiente, el robot, el modelo que dirija al robot, puede construir un world model como mínimo tan bueno como los modelos especializados en tareas NWM. Así que si realmente esto se confirma, si se encuentra ese equilibrio entre vídeos, una cantidad de vídeos masivos y una pequeña cantidad de datos anotados, que obviamente son los más difíciles de generar, por eso esto sería una línea de trabajo muy interesante, porque es muy fácil conseguir vídeos en bruto, pero es muy difícil tener datos anotados de NWM porque esos datos los tienen que anotar humanos. Así que si esta línea de trabajo se confirma, estaríamos ante una muy buena noticia para el desarrollo, sobre todo de modelos para robótica. Por cierto, como curiosidad, en este paper, LeCun introduce un nuevo acrónimo. LeCun, y en eso coincido yo con él, de hecho a veces pienso, LeCun y yo coincidimos en muchas cosas, lo que me hace sospechar que LeCun también escucha el podcast y se está apropiando de mis ideas. No lo voy a demandar porque me cae simpático, a pesar de que es francés, pero aquí empiezan a ser demasiadas coincidencias, querido Jan. Bueno, pues como digo, LeCun y yo, en una de las cosas que coincidimos es que los dos pensamos que esto de la AGI, la inteligencia artificial general, es una estupidez porque no define nada. Es un acrónimo que no se corresponde con nada tangible ni con nada medible. Así que es imposible saber cuándo llegaremos a la inteligencia artificial general porque nadie ha definido qué es la inteligencia artificial general. Entonces, LeCun, que siempre ha sido un poco cascarrabias con esto, en eso también coincidimos, y en todas las entrevistas que puede aprovechaba para despotricar de esto de la inteligencia artificial general, que eso es un nombre que no sirve para nada, pues en este paper nos cuela un nuevo acrónimo que según él es mejor, es el acrónimo SAI, S-A-I, iniciales de Superhuman Adaptable Intelligence, inteligencia adaptable superhumana, que sinceramente, querido Jan, a mí me parece igual de malo que el AGI. Pero también te digo, yo no tengo $1.000 millones encima de la mesa como tú tienes tú a día de hoy después de la ronda de financiación que has hecho, así que no te voy a criticar. Si a ti te gusta más el acrónimo este del SAI que el AGI, pues para ti la perra gorda. Y esta semana no tengo más notas de desarrollo, no porque no haya habido papers, sino porque hay tal cantidad de papers sobre, por decirlo así, lo agéntico, todo lo que tenga que ver con agentes se está apoderando de todo. Hay papers sobre cómo construir frameworks, sobre cómo hacer estructuras auxiliares, procesos en paralelo, sistemas de verificación, cómo hacer post-trainings específicos para agentes. Literalmente me cansaba yo de ver
la energía que se está dedicando a intentar mejorar el funcionamiento de los agentes. Porque claramente hemos entrado en la fase, voy a aprovechar para hacer una pequeña reflexión / homilía sobre qué penita que estemos entrando ahora en la fase de tengo un problema, lo tengo que solucionar con un agente, como sea. Que en realidad es una evolución de otra fase por la que hemos pasado en los últimos 2 años, que es tengo un problema, lo tengo que solucionar con inteligencia artificial generativa, como sea. Estas fases al final son casos concretos de esa idea general que es cuando tienes un martillo, todos los problemas te parecen clavos. Entonces ahora todo el mundo ha cogido el martillo, primero de la inteligencia artificial generativa, ahora de los agentes, y con ese martillo intentan solucionar todos los problemas. Y entonces, en vez de plantearse si a lo mejor la herramienta no es lo correcta, lo que intentan es reformular el problema de alguna manera que haga que el problema se convierta en un clavo y entonces ya le puedo dar con el martillo. En fin, esto es un error que llevamos viendo en el mundo no solo empresarial, sino el ser humano. Tenemos nosotros mismos en la cabeza un martillo, que es nuestro cerebro, que es básicamente un sistema de regresiones lineales, y entonces intentamos que la realidad sea siempre una regresión lineal. Y también con esto lo que intentamos es hacer que todos los problemas tengan la misma forma para intentar aplicarles la misma solución. Esto en el fondo es el famoso problema al que me remito siempre de si no entiendes qué es la inteligencia artificial, es muy difícil que apliques bien la inteligencia artificial. Es literalmente lo de, por no querer perder 2 tardes en entender qué es la inteligencia artificial, esto las 2 tardes se lo dijeron a algún presidente del gobierno, no me acuerdo a quién, con la economía me parece que era, que alguien le dijo, tú para lo que tú necesitas saber de economía te lo enseño yo en 2 tardes. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Por no perder 2 tardes en entender qué es la inteligencia artificial, vas a perder luego 2 años en intentar aplicar la inteligencia artificial a cosas donde no tendrías que aplicar inteligencia artificial. O no tendrías que aplicar inteligencia artificial generativa, o no tendrías que aplicar deep learning, o no tendrías que aplicar agentes, pero da igual. Al final, también en la vida hay que hacer algo, y perder el tiempo en aplicar mal la inteligencia artificial es una manera tan buena de perder el tiempo como jugar a pádel. De hecho, un buen ejemplo, tenía aquí un paper que no iba a comentar, pero ya que me he lanzado a hacer esta diatriba, voy a rescatar este paper que tenía aquí. No lo iba a comentar porque no tiene ningún interés, pero me lo leí y había tomado aquí 4 notas. Es un paper que creo que lo hizo Google, porque como digo que no lo iba a comentar tampoco, o sea, cuando empecé a tomar 2 o 3 notas y vi que el paper no llevaba a ningún lado, pues paré. Pero creo que el paper era de Google. Lo vi mencionado en muchos sitios, por eso al final me lo acabé leyendo, y luego cuando me lo estaba leyendo pensaba, pero esto no sirve para nada. En fin, voy al paper y luego vuelvo a subir a mi diatriba. El paper partía de un problema, como todos los papers, pues hay un problema y vamos a intentar buscarle una solución al problema. El problema que querían resolver es que los LLMs no son buenos cuando se los utiliza como sistemas de recomendación. Sistema de recomendación es, por ejemplo, pues lo que tiene Amazon cuando a la vista de tus compras pasadas pues te recomienda posibles productos que te puedan interesar. O Netflix, cuando a la vista de las películas y series que has visto en el pasado te intenta recomendar nuevas películas o nuevas series que te pueden interesar. Bueno, pues los LLMs no son buenos cuando tienen que funcionar como sistemas de recomendación. El paper lo que plantea como solución es que al hacer el Supervised Fine Tuning, el SFT, en lugar de darle, como se hace siempre en un SFT, muchos ejemplos de respuestas correctas al LLM, lo que proponen en el paper es que en el SFT no se le den respuestas correctas, sino que se le den las respuestas que propondría un modelo bayesiano. Como digo que no me voy a meter mucho con el paper, tampoco voy a hacer ahora una parte para hablar de qué es la probabilidad bayesiana, la fórmula de Bayes, todos estos, el que lo sepa bien, el que no, ahí está la Wikipedia y en general todo Internet, pero la solución tiene toda la lógica. Un sistema de recomendación es un sistema bayesiano porque, por definición, tú estás calculando la probabilidad de que un producto o una serie o una película le guste a un usuario condicionado a que al usuario le hayan gustado los productos o las series o las películas que sí le han gustado en el pasado. Luego es una probabilidad condicionada del libro. Por lo tanto, si en el SFT, en vez de darle respuestas correctas al LLM e intentar que construya una especie de modelo heurístico propio para estimar la probabilidad de que una recomendación sea buena, si lo que hacemos es darle las respuestas que daría un modelo bayesiano, lo que estamos haciendo es darle pistas al LLM para que aprenda cómo funciona un modelo bayesiano. Y por lo tanto las recomendaciones que hará luego serán mucho mejores y efectivamente en el paper confirmaban que las predicciones eran mucho mejores cuando le daba respuestas de un modelo bayesiano
que cuando le daba respuestas reales de usuarios reales. Pero, como digo, cuando ya llevaba un rato con el paper, a mí había una cosa que me llamó mucho la atención de la premisa del primer párrafo del paper, que pensé, bueno, igual más adelante atacan esta preocupación que tengo yo, entonces voy a meterme en el paper un poquito más a fondo a ver si efectivamente en algún momento mencionan esto. Y lo mismo me pasaba con todas las publicaciones en las que veía las newsletters, los tweets y tal, donde veía mencionado este paper, pensaba, ¿cómo es posible que a nadie le llame la atención lo que a mí me parece que más llama la atención del paper, insisto, en el primer párrafo, que es ¿para qué narices o por qué narices estás usando un LLM en un sistema de recomendación? Es decir, ¿por qué estás utilizando inteligencia artificial generativa en un sistema de recomendación cuando un sistema de recomendación lo puedes construir con una red neuronal convencional, por decirlo así, sin necesidad de toda la parafernalia que tiene alrededor un LLM y sin necesidad de toda la capacidad de computación que requiere un LLM? Así que yo cuando leí el primer párrafo de los LLMs no son buenos con sistemas de recomendación y tenemos que encontrar una manera de solucionar eso, y yo pensaba, ¿y por qué tenemos que encontrarla? No son buenos porque no son buenos, porque la inteligencia artificial generativa está bien para unas cosas y no está bien para otras, y un sistema de recomendación no parece el mejor caso de uso de la inteligencia artificial generativa. Aquí, repito, una red neuronal convencional aplicaría mucho mejor, lo cual no quiere decir que aplicaría de una manera inmediata. Pero si te preocupan los sistemas de recomendación, igual sería un mejor uso de tu energía ver cómo mejoras una red neuronal para que recomiende mejor que ver cómo mejoras un LLM. Total, que yo, como digo, pensaba eso y decía, bueno, más adelante en el paper igual dicen por qué, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, igual más adelante, se me ocurría a mí, lo que dicen es que como los LLMs basados en arquitectura de transformers tienen el mecanismo de atención, pues a lo mejor lo que van a intentar es justamente usar la potencia del mecanismo de atención para que el LLM aprenda a fijarse más en unos tokens que en otros, como hace cuando genera texto. Podría tener sentido pensando en que, pues no sé, todos hemos visto películas o series que con el tiempo hemos visto que nos han marcado más que otras o que recordamos más que otras. Aunque en el momento después de verlas le hayamos dado una puntuación parecida a la que le hemos dado a otras películas, con el paso del tiempo esas películas nos han dejado más pozo. Bueno, pues pensaba yo, a lo mejor el razonamiento que hay detrás de usar un LLM es ese, es vamos a aprovechar la potencia del mecanismo de atención, del transformer, para que el modelo aprenda a prestar más atención a unas compras pasadas que a otras, a unas películas vistas en el pasado que a otras. Bueno, pues no, tampoco era por eso. Es decir, no era por nada. Estaban utilizando un LLM para sistemas de recomendación, pues simplemente porque sí, porque como ahora hay que utilizar LLMs para todo, pues vamos a utilizarlo también para esto. Y por eso decía que este paper es un buen ejemplo de este principio general al que me refería antes en la homilía esta que abrí, de intentar que todos los problemas sean clavos para poder darles martillazo. No entender, no digo que los de Google no entiendan la inteligencia artificial, por supuesto que la entienden, mejor que yo, pero este momento en el que estamos ahora también los estará arrastrando a ellos, sobre todo en el caso de Google, que es una empresa que tiene que vender productos. Esta idea de que a día de hoy es mucho más fácil vender un LLM que haga mal una tarea que vender cualquier otra cosa que haga mejor esa tarea, porque todo el mundo está dispuesto a comprar lo que todo el mundo entiende ahora por inteligencia artificial, que es inteligencia artificial generativa, y por lo tanto es mucho más fácil venderle algo a alguien que ya lo quiere comprar, que intentar convencerle de que hay otro producto que no es el que él quiere comprar, pero que le resuelve mejor el problema. No seré yo quien le diga a un vendedor que tome el camino más difícil para vender algo. Cuando hay que vender, lo mejor es tomar el camino más fácil. Y si hoy todo el mundo quiere comprar inteligencia artificial generativa porque no entiende qué es la inteligencia artificial, no entiende qué es la inteligencia artificial generativa y por lo tanto no sabe para qué sirve la inteligencia artificial, la generativa, el deep learning o las hojas Excel, pues yo como vendedor tampoco perdería el tiempo en intentar explicárselo. Si él no ha querido perder 2 tardes en entenderlo, no seré yo quien pierda 2 tardes como vendedor en explicárselo. Le vendo lo que él quiere, anda que estoy yo bien también. Si quiere inteligencia artificial generativa, yo le vendo inteligencia artificial generativa, ese abrazo, yo cobro el bono de final de año, él probablemente también, y todos contentos. El LLM hará mal la tarea,
pero ¿a quién le importa eso cuando todos hemos cobrado el bono? En fin, pero es que, de verdad, yo con la inteligencia artificial generativa ya veo que estamos a punto de entrar, si no hemos entrado ya, en el terreno de lo ridículo. O sea, la inteligencia artificial generativa se creó para simular la parte de imperfección que tenemos los humanos. Por eso se creó un modelo probabilístico, no un modelo determinista. Ahora lo que estamos haciendo es coger esa arquitectura probabilística y encajarla como sea para convertirla en determinista. Pero vamos a ver si ya tenemos herramientas deterministas, ya las teníamos antes. Si no eran lo suficientemente buenas, sigamos desarrollando la inteligencia artificial en el lado determinístico, pero no cojamos las herramientas probabilísticas y las rodeemos de frameworks, de harnesses, de scaffolding, de todos los palabras raros que están saliendo ahora, para intentar que la inteligencia que es probabilística por diseño deje de ser probabilística en el resultado. Es que, de verdad, es dar una vuelta, es dar un rodeo que no tiene ningún sentido. En fin, lo de antes, por no perder 2 tardes, acabas perdiendo 2 años. Y con esto voy a las pildoritas. Cloudflare, que es, en fin, la empresa esta de servicios de infraestructura para webs y tal y cual, ha publicado un artículo muy simpático en el que decían que usando Cloud Code, por eso me salió lo de Cloudflare, han utilizado Cloud Code y únicamente gastándose alrededor de $1.100 en tokens, han reconstruido Next.js, que es el framework de desarrollo en JavaScript de frontends para web, básicamente, como digo, sin intervención humana y con solamente $1.100 de gasto en tokens de Cloud Code. Esta nueva Next.js la han llamado VNext, VINEXT, y según ellos es 4 veces más rápida que Next y los bundles que genera son un 57% más pequeños. Así que ventajas por todos los lados. Siguiente pildorita es que Anthropic, en un acuerdo con Mozilla, puso a CloudOpus 4.6 a revisar durante 2 semanas el código, que ya tiene unas cuantas líneas, de Firefox, y acabó descubriendo 22 vulnerabilidades, de las cuales 14 fueron etiquetadas después por el equipo de Firefox como de alta gravedad. Obviamente ya se han desarrollado los patches y ya están a disposición en las nuevas versiones de Firefox. Tercera pildorita, el CEO de Xiaomi, que se llama Lei Jun, ha dicho que ya han empezado a probar en sus fábricas de coches eléctricos el uso de robots humanoides. Tienen un plan a 5 años para hacer deployment progresivo de robots humanoides y ese plan ha comenzado ya. En la nota de presentación decían que estos robots funcionan con su propio modelo VLA, el Vision Language Action, que es el tipo de modelos, digamos, el acrónimo con el que se entienden todos los modelos que se usan en robótica. Tienen como input visión y lenguaje y tienen como output acciones. Al modelo que ha desarrollado Xiaomi para sus propios robots le han puesto el nada original nombre de Xiaomi-Robotics-0. Siguiente pildorita, una empresa de biotecnología australiana, de la que hablé aquí ya hace tiempo, que se llama Cortical Labs, y que lo que hacen es computadores celulares, por decirlo así, pero celulares en el sentido real, es decir, con células de organismos vivos. Bueno, pues acaban de hacer un chip neuronal en el que han montado 200.000 neuronas humanas vivas, las mantiene vivas con un baño de nutrientes y le conectan electrodos a ese baño en el que están contenidas las 200.000 neuronas, y esos electrodos sirven tanto de input como de output, es decir, estimulan las neuronas y leen las respuestas de esas neuronas. Bueno, pues con este chip de 200.000 neuronas humanas han conseguido, simplemente con reinforcement learning, que el sistema aprenda a jugar al Doom, al famoso videojuego de los 90, 2000, simplemente a base de, como en todo proceso de reinforcement learning, ensayo y error. Y termino con la última pildorita, y es que los de Figure, la empresa de robótica, siguen progresando y han presentado esta semana un vídeo en el que su robot humanoide Helix, la versión 02 de Helix, ya es capaz de limpiar una habitación de una manera todavía un poquito ortopédica, pero hace ya cosas interesantes, como por ejemplo, una de las cosas que se ven en el vídeo es que el modelo, aparte de recoger los objetos, después es capaz de echar un poquito de limpiador en el mueble y pasarle una bayeta. Es más, luego se echa la bayeta al hombro con mucho estilo. Por el contrario, el ejercicio de sentadilla lo hace regular.
Es un poco natural el movimiento de ponerse en cuclillas. Pero bueno, camino a seguir. Dejo el enlace al tweet donde aparece el vídeo en las notas y eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.